Hola amigos, bienvenidos a un nuevo Foro Click. Esta vez tenemos el gusto de tener con nosotros a Mariana Gaba. Ella está en este momento en Chile, pero es argentina y el tema del día de hoy es sesgos de género y su impacto en el mundo organizacional. Como ustedes saben, este es un programa que se desarrolla por el Centro Latinoamericano de Inteligencia Colectiva. Lo hacemos en apoyo de Red Wing, a quien les agradecemos porque nos permiten tener la oportunidad de estar en contacto con profesionales tan importantes y con tanta experiencia como Mariana. Ella ya ha estado en este espacio en otras ocasiones, así es que sabemos que a muchos de ustedes les resulta muy interesante los temas que ella trata. No se olviden también de que pueden hacer sus comentarios y preguntas a través de nuestras redes. Estamos muy atentos a lo que sale en Facebook en este momento y contestaremos y podremos procesar las preguntas que ustedes nos desarrollan. Mariana, un gran saludo a la distancia. Quería pedirte que por favor abramos el espacio, nos den una pequeña bienvenida y nos cuentes un poco sobre el tema que vamos a tratar. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, mi nombre es Mariana Gaba. Como bien señalabas, estoy viviendo en Chile hace ya varios años y trabajo hace mucho tiempo específicamente en el campo de los temas de género y su aplicación en el mundo del trabajo, en el mundo de las organizaciones. Así que un poco el objetivo de la presentación que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la experiencia de los últimos años. Entre esa experiencia he trabajado bastante en procesos de formación y de sensibilización en empresas, trabajando este concepto que se ha puesto bastante de moda en los últimos años, que es el concepto de sesgos de género o gender bias, como se lo conoce en inglés. Así que, bueno, voy a compartir con ustedes algunos aprendizajes de lo que ha sido la implementación de una cantidad importante de talleres, trabajando con hombres y mujeres, ¿sí?, en las organizaciones. Y bueno, básicamente eso, algunos aprendizajes para poder transmitir de lo que ha sido la experiencia en esta línea de trabajo, que bueno, es muy satisfactoria, pero también es bien difícil. Y ahora después les voy a compartir por qué encuentro que es difícil. Buenísimo. Mariana, gracias por esta primera presentación. Yo solo quería también pedir a todos aquellos que nos están mirando en este momento que no se olviden de retransmitir estos programas. Esto va a ser muy útil para las organizaciones y para todos aquellos que están interesados en estos temas. Mariana, te dejo el espacio para ya empezar a desarrollar el tema en cuestión. Perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a compartir con ustedes una presentación que me va a ir guiando. A ver si ahí se ve. Un segundo. Ahí se ve la presentación. Espero que sí. Bien. Bueno, un poco lo que voy a compartir con ustedes, como les adelantaba, tiene que ver con pensar mi trabajo en el último tiempo respecto a los sesgos de género y cómo esto impacta en el mundo de las organizaciones. Como les decía, aproximadamente en el último año y medio he implementado arriba de 15 talleres en el mundo de las empresas, específicamente sobre este tema. Parte del programa del taller implica una parte de trabajo práctico donde las personas que participan identifican prácticas en su día a día de sus trabajos, sus organizaciones, donde detectan sesgos de género, y toda esa información la hemos ido sistematizando. Así que aparte de compartir un poco la experiencia en cuanto consultora, en cuanto formadora, les voy a ir contando algunos resultados de esta sistematización que tiene que ver no con lo que yo les puedo contar de cómo funciona, sino de cómo los mismos participantes en los talleres encuentran que estos sesgos se dan en el mundo organizacional. Entonces, una primera cuestión a referir es, nosotros cuando hablamos de género, hablamos de diferencias de género, y acá se abre siempre un debate muy amplio en el mundo de las organizaciones que tiene que ver con si estas diferencias de género realmente son tales, es decir, realmente hay diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a su manera de trabajar, de liderar, etc. Esto da para muchísimas horas de debate, así que mi estrategia cuando estoy trabajando en talleres que por lo general son breves, es poner el foco no tanto en el debate de si hay o no hay diferencias, por más que yo tenga una postura en relación a eso, sino cómo estas diferencias se traducen en una desigualdad. Entonces, el foco de los talleres y los procesos de formación que yo trabajo tienen que ver con cuestionar la desigualdad que se produce a partir de las diferencias de género. No tanto debatir si las diferencias están o no están,
y sobre todo si son biológicas o culturales, ¿no? Porque ahí uno se queda de alguna manera entrampada en esa discusión que lleva mucho tiempo poder resolverla. Básicamente nosotros trabajamos esto en el mundo de las empresas porque entre una gran cantidad de desigualdades, y esto específicamente en Chile, pero en la región también, con diferentes indicadores, pero está bastante sabido, diagnosticado y es muy clara la fotografía que tenemos 3 grandes brechas en el mundo del trabajo, brechas económicas. Tenemos una brecha de participación laboral, esto quiere decir que las mujeres trabajamos menos en el mercado formal de trabajo, trabajamos menos, trabajamos con frecuencia jornadas más part-time. Y esto es un dato interesante tener en cuenta, sabiendo que en las últimas décadas nuestro avance a nivel inserción educativa ha sido muy importante, particularmente en Chile, por lo menos en el momento actual, no hay brecha de acceso a la educación, es decir, hombres y mujeres accedemos a carreras técnicas, de educación superior, universitarias, etcétera, en igualdad de condiciones. Entonces contamos con un pool de hombres y mujeres formados en diferentes aspectos, sin embargo a la hora de ingresar al ámbito laboral vamos a encontrar que hay una diferencia significativa en qué medida las mujeres se integran o no al mercado laboral. Por otro lado tenemos una brecha de mujeres en altos cargos, esto es transversal, efectivamente más allá que estemos incorporadas de manera masiva en ciertas áreas ocupacionales, cuando subimos en la pirámide de las organizaciones privadas y públicas nos encontramos con que hay menos mujeres. Y finalmente también la brecha salarial, que básicamente tiene que ver con aquellas diferencias de remuneración que no pueden ser explicadas y entonces inferimos que tienen que ver con un sesgo o una brecha vinculada específicamente al tema de género. Básicamente, a mismo trabajo, mismo nivel de responsabilidad, menor remuneración. Entonces, en este escenario que tenemos, que de por sí es bien preocupante, una de las cuestiones que uno tiene que pensar es cómo uno puede avanzar en cerrar estas brechas. Y una de las maneras para avanzar, que es lo que focaliza este tipo de programas de formación, tiene que ver con tener más herramientas para desafiar nuestros paradigmas, porque cuando hablamos de temas de género, no estamos hablando de cosas que son externas a nosotros o a nosotras, ¿no? Que tengan que ver con aspectos más objetivos. Cuando hablamos de temas de género, estamos hablando de temas que nos involucran de manera muy íntima, afectivamente, en la medida que empezamos a cuestionar ciertos roles, ciertos estereotipos. Muy rápidamente, por más que estemos trabajando en el ámbito laboral, las personas empiezan a pensar en su manera de organizarse en las familias, en cómo han sido sus vínculos, es decir, es profundamente removedor, digamos, de experiencias personales. Entonces, gran parte del trabajo, cuando uno incluye enfoque de género en las organizaciones, no es solamente técnico, que esto tiene que ver con diseñar mejores procedimientos, mejores políticas, sino que también es un trabajo profundamente personal, en algún sentido. Y en este punto, por más que las desigualdades de género tienen explicaciones bien complejas y no es fácil, y no sería la idea de decir que hay un solo aspecto que causa estas desigualdades, sí es cierto que una de las vías para poder trabajar en este nivel más subjetivo tiene que ver con la relación que hay entre los estereotipos de género y la manera en que nosotros los traducimos en sesgos, ¿sí? Que es lo que yo me he concentrado en estos ciclos de formación que les mencionaba anteriormente. Entonces, cuando hablamos de sesgo de género, nosotros vamos a partir de esta idea de cómo nosotros podemos incurrir sistemáticamente, ¿sí?, en ciertos errores a la hora de tomar decisiones. Acá yo tomo una serie de definiciones de diccionario. Esta definición que se vincula con el área de la estadística, por supuesto, habla de errores en ese campo, pero yo pienso, cuando nosotros estamos en las organizaciones tenemos que tomar decisiones. Las decisiones son a quién contratamos, cómo damos retroalimentación, a quién promovemos, a quiénes desvinculamos, me refiero a ese tipo de decisiones. Si yo incorporo de manera no reflexionada estereotipos de género, es bien probable que incurra de manera sistemática en errores que hagan que mis decisiones no estén bien tomadas. Cuando hablamos de estereotipos de género, estamos hablando de, básicamente, creencias generalizadas que uno tiene respecto de un grupo o una persona, ¿sí? Tener estereotipos forma parte de nuestro funcionamiento cognitivo habitual, es decir, es normal que yo a partir de mi experiencia cotidiana con ciertas situaciones infiera información, ¿sí? Entonces, si yo estoy de turista en un país que no conozco y tengo mis primeras experiencias en la vía pública, con la gente, etcétera, y la misma experiencia se me repite, por ejemplo, que las personas son excesivamente amables, ¿sí?, en orientarme como turista,
es esperable que yo me arme un estereotipo, en este caso positivo, de que las personas de tal país o de tal ciudad son excesivamente amables, ¿sí? Lo mismo podría pasar con estereotipos negativos. Entonces, un poco el problema no radica en que nosotros querramos no realizar ningún tipo de estereotipo, sino que en qué medida esos estereotipos impactan en la toma de decisión, donde yo no estoy lidiando con un grupo, con una generalidad, sino que estoy lidiando con personas muy específicas. Entonces, tanto los estereotipos como los sesgos aparecen como invisibles, como naturalizados. Cuando hablamos de estereotipos de género, vamos a estar hablando a todas aquellas características, atributos, habilidades que les suponemos a hombres y mujeres por el solo hecho de ser hombres y mujeres, ¿sí? Entonces yo puedo tener el estereotipo que las mujeres somos más colaboradoras y empáticas y que los varones son más competitivos y racionales, ¿sí? Por lo general los estereotipos de género son complementarios. Vamos a ver que si de un lado de la diferencia tenemos, como decía recién, la competitividad, de otro lado vamos a tener la colaboración. Si de un lado tenemos las emociones, de otro lado vamos a tener la racionalidad. Es como si de alguna manera se complementaran. Entonces, estos estereotipos están invisibilizados, están naturalizados. Lo que yo veo en el mundo de las empresas es que el común de la gente, y acá incluyo las personas que tienen los mayores puestos de liderazgo, tienen una gran cantidad de ideas estereotipadas respecto de lo que es ser hombre y ser mujer, inclusive a veces con una valoración positiva, ¿sí? Pero esto determina un poco el destino o el lugar que hombres y mujeres ocupan en las organizaciones. Entonces yo supongo que las mujeres son por naturaleza menos ambiciosas, entonces seguramente eso va a impactar a la hora de tomar decisiones de a quién voy a promover a un cargo de mayor jerarquía. Yo acá coloco que son sin intención de daño porque yo parto de la premisa que las personas no se levantan todos los días con la expresa agenda de cómo van a hacer ese día para discriminar. Yo creo que en el mundo del trabajo, aunque por supuesto aún persisten situaciones de discriminación explícitas y muy burdas, en general yo lidio más con las situaciones de discriminación encubierta, es decir, aquellas que no nos estamos dando cuenta que estamos discriminando de alguna manera. Entonces yo creo que cuando nosotros trabajamos con las personas en las empresas sobre sesgos de género, es importante recalcar que nuestra responsabilidad tiene que ver con tener un proceso de reflexión y de intentar visibilizar esos estereotipos, pero no ir por la vía de la culpabilización, digamos, ¿no? De pensar que hay una intención de daño. Les comparto un ejemplo muy concreto. Hace ya varias décadas en algunas orquestas se comenzó a implementar este sistema de audiciones a ciegas, ¿no? Para poder contratar nuevos músicos y músicas. Básicamente esto consistía en colocar una cortina en el teatro, cosa que el jurado que estaba sentado como espectador no pudiera observar las características físicas de la persona que entraba a hacer su audición, y luego también agregaron una alfombra que no permitiera escuchar eventualmente el uso de tacos o no, que eso podría ser indicador de un tipo de calzado más de mujer que de hombre. Esta sola medida aumentó de manera dramática la chance de las mujeres de ser contratadas en las orquestas. Entonces vuelvo al ejemplo anterior. Esto quiere decir que el jurado ese día se levantaba con la expresa decisión de filtrar de manera explícita a las mujeres que hacían su audición. Seguramente que no. Esto tiene que ver con que cuando nosotros procesamos información, y en este caso, más allá del género, hay un montón de otras características que son visibles, que pueden tener que ver con la estética, con si una persona es más flaca, si es más gorda, con el color de la piel, si está cubierta de tatuajes, una serie de características que a uno lo distraen de lo central, que es la competencia, ¿sí? Cuáles son las habilidades y la competencia de la persona. Entonces, una muy buena pregunta que uno puede hacer en el mundo de las empresas es decir, ¿cuáles podrían ser las cortinas y las alfombras que como líderes podríamos implementar en nuestras organizaciones? Entonces, esta pregunta es tanto literal como metafórica. Literalmente, esto se puede traducir en implementar un sistema de, por ejemplo, de currículum ciego, donde uno pueda, hasta determinada etapa del proceso, realmente prescindir de esa información. En otros casos no es posible colocar una alfombra o una cortina, es decir, una barrera física, pero sí es posible entrenarse en reconocer que, dado toda la educación en la cual nos hemos criado, que estos estereotipos están muy anclados en nosotros y en nosotras y que tenemos que hacer un trabajo permanente, deliberado, voluntario y consciente de cuestionarnos permanentemente si estaremos o no siendo víctimas de un sesgo. Hay algunas condiciones que acentúan la aparición de los sesgos en el mundo del trabajo. Esto acá me voy a referir específicamente al caso de los sesgos que afectan a las mujeres, ¿sí?
básicamente en tareas tipificadas como masculinas, en todos aquellos sectores ocupacionales que estén masculinizados, por ejemplo, la minería, la construcción, algunas áreas de la tecnología, de la innovación, que son áreas donde efectivamente no solamente hay más hombres, numéricamente hablando, sino que la cultura ocupacional está masculinizada, es decir, atributos que son considerados más típicos de los varones son los que se suelen solicitar como requisito para desempeñarse en esa área. Entonces, una mujer que se desempeña, por ejemplo, en el ámbito de la minería, por ejemplo, como jefa de operaciones de una mina, es bien probable que tenga, que sufra este tipo de sesgos de manera mucho más intensa. También estos sesgos se dan en posiciones de mayor jerarquía, esto básicamente es porque se replica la misma regla anterior. Los altos cargos siguen estando masculinizados, con lo cual es una tarea tipificada como masculina. También los sesgos recrudecen y son particularmente fuertes cuando las mujeres somos madres. Esto está vinculado con la maternidad y la crianza, sobre todo en los primeros años, como algo muy asociado a las mujeres. Esto igualmente no es solamente un estereotipo, básicamente sabemos que las mujeres le dedicamos mucho más tiempo a las tareas de cuidado, lo dicen las encuestas de uso de tiempo, pero esto no es por supuesto nada natural ni instintivo, sino que tiene que ver con un determinado modo en el cual distribuimos las tareas de cuidado, que por cierto suelen estar invisibilizadas, dadas por sentado, no reconocidas, sobre todo económicamente. Y yo agregaría que no solamente cuando las mujeres son efectivamente madres, yo creo que en el mundo de las organizaciones, que las mujeres potencialmente puedan ser madres ya es considerado un problema. Y esto no es algo menor porque básicamente las mujeres somos potencialmente madres toda nuestra vida laboral, entre los 20 y los 40, 45 años o hasta 50, depende de los casos, siempre tenemos la posibilidad de ser madres. Así que diría que este sesgo es especialmente fuerte. Y después, más del lado de la organización, por supuesto, cuando tengo criterios vagos de evaluación, cuando en vez de haber una pauta que haya estado pensada, reflexionada en base a competencias, habilidades o objetivos muy específicos, es mucho más fácil que la persona que está realizando la evaluación vuelque sus preconceptos en ese proceso, ¿sí? Y ni hablar en el apuro o el cansancio, es decir, los estereotipos como atajos cognitivos nos ahorran mucha energía, nos permiten tomar decisiones más rápidas. Entonces, en la medida en que yo esté apurada o cansada, seguramente voy a recurrir con mayor rapidez a los sesgos que yo misma tengo respecto de aquello que tengo que decidir. Algo que no mencioné y que me parece también importante incorporar ahora es, cuando yo hablo de sesgos de género, estoy hablando de sesgos que hombres y mujeres tenemos para con hombres y mujeres. Esto es muy importante, no pensar que el eje de la cuestión es que los hombres tienen sesgos para con las mujeres. Las mujeres también tenemos sesgos con las mujeres. Hay muchas mujeres que también van a tener una mirada desvalorizante de algunas habilidades cuando están muy feminizadas. Lo que sí es cierto es que como aún la toma de decisiones está muy concentrada en los varones, que ellos tengan sesgos tiene un efecto multiplicador muy potente, porque son quienes mueven, digamos, la aguja de lo que sucede en las organizaciones. Ahora, de acá voy a compartir un poco esta sistematización de las experiencias que tuvimos en estos talleres que realizamos. Como les conté, arriba de 15 talleres, casi 400 personas que han pasado por esta formación. Y les decía al principio que en estos talleres parte del trabajo es práctico y quienes participan luego tienen una introducción a este tema y varios ejemplos de cómo se dan estos sesgos en el día a día. Tienen que hacer un trabajo individual y grupal de recuperar ejemplos de la vida cotidiana, de su trabajo, donde ellos y ellas crean que se manifestó un sesgo. Entonces tienen que describir esa práctica, ¿sí? Después tienen que proponer una solución. Entonces toda esta información la fuimos recopilando, la fuimos sistematizando y fuimos encontrando algunos resultados interesantes. Por ejemplo, un primer resultado tiene que ver con pensar en quiénes impactan las prácticas estereotipadas. Y bueno, por supuesto, esto no es gran sorpresa, de todas las prácticas relevadas en estos talleres, el 84% tenían impacto exclusivo en las mujeres. Y esto aclaró que quienes participaban en los talleres eran en su mayoría hombres. Vamos a poner un porcentaje 60-70% hombres y el resto mujeres. Es decir, que los mismos hombres participantes de los talleres, a la hora de tener que identificar prácticas donde ellos consideraran que se manifestaban sesgos, ellos mismos encontraban muchos más ejemplos de cómo estos sesgos impactaban específicamente en las mujeres.
El resto de las prácticas, el 16%, después les voy a comentar de qué se trata, pero específicamente en las mujeres, entonces el 84% de las prácticas. Algunos ejemplos: se asume que ser directa es agresivo en las mujeres, este trabajo no es para mujeres. Estos son ejemplos concretos que van saliendo, que tienen que ver con aquellas cosas que circulan en el día a día en las organizaciones. Estos ejemplos que compartí recién, ¿sí?, tienen que ver con un modo específico en el cual se da cierto sesgo cuando tiene que ver con las mujeres. Acá hay un pequeño chiste que está en inglés, lo voy a traducir para aquellos que no hablen inglés, pero básicamente tenemos en la primera imagen dos señores que están resolviendo una ecuación matemática y uno le dice al otro: wow, eres muy malo en matemáticas, ¿sí? En la misma escena al lado, en la misma ecuación, hay un hombre y una mujer, y el hombre le dice: wow, es que las mujeres realmente son malas en matemáticas. Este es un clásico ejemplo de sesgo, es decir, sobre todo cuando las mujeres nos desempeñamos en áreas no tradicionales, todo lo que hacemos y dejamos de hacer es sujeto a un escrutinio muy profundo y pasamos a ser representantes de nuestro género. Entonces, yo soy la primera mujer operadora de una grúa determinada en el mundo de la construcción y lo hago muy mal, yo termino de alguna manera justificando que todas las mujeres son malas para esa tarea, ¿sí? Entonces, esto es algo que hay que estar muy, muy atentos, y una de las cosas que uno les enseña a las personas que trabajan en los talleres es a hacer el máximo esfuerzo por tomar registro de esto, porque básicamente cuando nosotros estamos evaluando en el mundo de las organizaciones, no estamos evaluando a María en tanto representante de su género, sino que estamos hablando a María con nombre y apellido y con sus habilidades y competencias directas. Entonces la evaluación correcta sería: María realmente es muy mala en esta actividad, hemos tomado una mala decisión en contratar a María, o María no ha recibido la suficiente formación y capacitación para hacer bien su tarea, pero jamás decir el género, digamos, suplantar María por su género. Esto mismo se podría aplicar al género masculino cuando ellos son minoría en un campo ocupacional, ¿sí? Pasa que por lo general las áreas más valoradas y mejor pagas tienen que ver con aquellas que los hombres son mayoría. Otros ejemplos de cómo este sesgo se puede dar, esto tiene que ver con el sesgo de atribución. Básicamente, frente a una misma conducta ejercida por un hombre y una mujer, la interpretación recibida es distinta. Entonces voy al dibujo que está al medio. Entonces se ve una escena de unas personas que se van temprano del trabajo vinculado con alguna actividad con los niños. Él es considerado dulce y ella es considerada una persona vaga o poco comprometida, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones tendemos a evaluar distinto la competencia o el grado de habilidad de la otra persona en función del género. Hay otras investigaciones que muestran, por ejemplo, que cuando una mujer hace muy bien su trabajo, ella misma tiende a la hora de explicar por qué lo hizo muy bien, a poner en primer lugar variables externas. Por ejemplo, recibí mucho apoyo, la compañía me dio todas las herramientas que necesitaba, tuve un gran equipo, y quizás en cuarto o quinto lugar va a decir porque soy realmente buena en lo que hago y porque me esforcé un montón. Los hombres lo hacen al revés, tienden a poner en primer, segundo y tercer lugar variables internas, porque soy muy bueno en lo que hago, porque me esforcé mucho, y luego dan el crédito a su entorno. Este mismo efecto, que tiene que ver con un poco una enseñanza de género que tenemos, es decir, las mujeres por lo general somos estimuladas a mostrar unos grados de modestia mayores que los varones, entonces el umbral de tolerancia, digamos, para ser muy asertiva respecto a las propias habilidades es un poco menor que en el caso de los hombres. Pero también se ha estudiado cómo las personas que evalúan las competencias del otro también pueden incurrir en el mismo sesgo. Entonces, yo misma, mujer, evaluando la performance de una mujer y un hombre, es probable que cuando la evalúe a ella ponga en primer lugar que lo hizo muy bien, porque tuvo las herramientas, porque se le facilitó el trabajo, y luego porque ella es muy buena en lo que hace. Y en el caso del hombre sería al revés. Así que estos son como ejemplos concretos de cómo estos sesgos impactan específicamente en las mujeres, y esto es de manera muy sutil. Nosotros lo que tenemos que pensar es cómo esto se va acumulando, ¿sí? Como si fuera un sedimento, se va acumulando a lo largo del tiempo y en diferentes momentos críticos de la vida organizacional, ¿sí? Junto con, por supuesto, otros factores que inciden. Este es otro ejemplo que también es muy clásico, ¿no? Entonces la niña dice: ¿te has fijado que a las mujeres les dicen calculadoras pero a los hombres no? Y el niño le responde: en hombres se dice estratégico. Entonces este es otro ejemplo de cómo una misma conducta puede ser valorada positivamente porque
Si hay algo que es valorado positivamente en una organización es la capacidad de tener estrategia, de tener mirada estratégica, y todos sabemos que la habilidad de ser calculadora, que está vinculado con la manipulación, etcétera, claramente no es un atributo particularmente positivo. Ahora, y esto también es importante y tiene que ver con lo recogido en lo trabajado en los talleres, ¿en qué espacio se despliegan estos sesgos? ¿Dónde se manifiestan? Porque una de las primeras cosas que uno ve cuando parte el taller es que las personas dicen, eso ya no pasa, en mi empresa no pasa, no hay sesgos, no discriminamos, solamente tenemos en cuenta el mérito. Es decir, realmente hay una voluntad en términos explícitos de que no hay ningún espíritu de discriminación. Sin embargo, a la hora de procesar todos los ejemplos que los participantes proveen, encontramos que solamente en un 26% las prácticas se relacionan con procesos formales de la organización, ¿sí? Cuando hablo formal me refiero a algo vinculado con la estructura, con una política, con un procedimiento, con un beneficio. Entonces, los ejemplos más clásicos son, no hay baños o no hay vestuarios para las mujeres que trabajan en una planta o en una fábrica, entonces eso es un obstáculo muy concreto y muy formal. Otros ejemplos que surgieron tienen que ver con el no acceso de los hombres a ciertos beneficios vinculados con el cuidado de los hijos. Entonces, por ejemplo, los hombres no tienen días de licencia por hijo enfermo, las mujeres sí. Entonces, esto es un sesgo que en este caso tiene que ver con este sesgo que le atribuye la responsabilidad de cuidado exclusivamente a las mujeres, está vinculado a un proceso formal. Ahora, la gran mayoría de las prácticas se dan en ámbitos de interacción informal. Y esto después lo voy a retomar, es un desafío para la gente que lidera muy específico, porque yo como líder puedo gestionar aquello que veo, aquello que pasa bajo mis narices. Ahora, si estas cosas pasan en la conversación de pasillo o en el ratito antes de que comience la reunión, tengo menos posibilidad de gestionarlo. Algunos ejemplos: no se le asigna un proyecto a una mujer porque se asume que no va a querer viajar. Entonces, los proyectos que implican, o las actividades que implican viajes o implican momentos o hitos muy estresantes, dependiendo del tipo de tarea, por lo general tendemos de manera sesgada a ni siquiera tener la conversación con las mujeres que sabemos que tienen los talentos para tomar ese proyecto, para ofrecérselo, porque nos anticipamos pensando que va a decir que no. En otros casos, los ejemplos que han señalado quienes participan en los talleres es, si esa mujer tiene hijos pequeños, la persona que tiene que asignar ese proyecto piensa, yo sé que para ella es muy importante estar cerca de sus hijos, no le voy a ofrecer este proyecto porque no la quiero poner en la situación difícil de tener que elegir. Entonces hay una toma de decisión previa sin tener las conversaciones que hay que tener, ¿sí? Otro ejemplo, se improvisan reuniones de trabajo importantes en horarios que no son compatibles con las responsabilidades de cuidado. Esto es un clásico, esto es cuando alguien cita una reunión clave y estratégica a las 5:30, 6:30 de la tarde, que es un horario que está en el borde de lo que puede ser la necesidad de ir a buscar un niño pequeño a la sala cuna, al jardín, o ir a la casa a poder liberar a la persona que esté al cuidado en la casa, ya sea un familiar o una persona que trabaje en eso. Entonces, este tipo de prácticas que no están escritas en ningún lado, que parecen niñas, tienen un efecto acumulativo muy importante, porque en términos estadísticos es mucho más probable que una mujer se tenga que ir, porque ella es la que está a cargo del cuidado, producto de las desigualdades que ya mencionamos antes, que un hombre. Es mucho más probable que el hombre tenga más flexibilidad. Y esto hace que de manera permanente las mujeres nos restemos de algunos espacios importantes para poder seguir conectadas con las cosas importantes que suceden en nuestra organización. Les decía antes, en quiénes impactan las prácticas estereotipadas, y les decía que hay un 16% de las prácticas que tienen un impacto exclusivo en hombres o un impacto mixto, ¿no? Son prácticas que pueden tener impacto en ambos. Lo interesante es que todas las prácticas detectadas en los talleres por los propios participantes que tienen como persona receptora de ese sesgo a los hombres, todas ellas están vinculadas con los temas de los cuidados. Es decir, parte de la reflexión que hacen los participantes hombres en los talleres, y que muchos de ellos se dan cuenta recién en el taller, es que esta idea de que las mujeres son las que cuidan tiene un impacto negativo en ellos, porque muchos de los hombres que participan en los talleres refieren que les gustaría poder tener acceso a mayor posibilidad de cuidar y de estar en los momentos importantes de sus hijos, o en algunos casos de sus padres mayores, cuando ya están más grandes, más enfermos y precisan de cuidados. Entonces, en el espacio del taller que ellos conectan con que eso es una injusticia para ellos, ¿sí?
Y parte de lo que yo trabajo en los talleres tiene que ver con que conecten con el derecho a cuidar, es decir, yo no parto por la premisa de tenemos que repartir un trabajo ingrato, ese trabajo ingrato es el trabajo de los cuidados, hagamos la mitad del trabajo cada uno. Yo parto de la premisa que cuidar es un derecho, y entonces ellos están siendo privados de su derecho a cuidar, por variables culturales, porque a veces ni se imaginan que eso es una posibilidad para ellos, y por variables formales, en algunos casos vinculado con las políticas públicas de un país, que en la gran mayoría de los casos de nuestra región tienen licencias para mujeres mucho más extensas que las que tienen para hombres. Entonces la misma política pública está diciendo el cuidado es a predominio materno. Ahora, hay organizaciones que eligen avanzar de manera más paritaria en este aspecto. Esto es muy difícil de hacer. En general hay temas vinculados con los números, cuál es el costo que puede tener, pero en muchos casos hay una resistencia cultural respecto de que esto en el fondo es un tema más de mujeres. Y en los talleres surge muchísimo la idea de que las mujeres tenemos una necesidad vinculada con el cuidado que es instintiva o biológica. En ese sentido es bien impresionante cómo esto todavía tiene mucho efecto, y yo a veces me encuentro teniendo conversaciones muy extrañas en el ámbito del trabajo, porque las personas me traen a colación ejemplos de los pingüinos, las arañas, los monos, es decir, hacen una serie de vinculaciones con el mundo animal, intentando encontrar allí como explicaciones biológicas y naturales a cómo debiera ser nuestro modo de cuidar. Entonces, últimamente he leído mucho al respecto y me he vuelto un poco una experta al rebatir ese tipo de argumentos, porque la verdad hay tanta distancia entre los pingüinos y nosotros que casi no tiene sentido, pero a nivel del estereotipo y del sesgo, esto todavía es algo que hay que trabajar muy profundamente. Para mí, esto es un muy buen indicador, que los varones logren conectar un porcentaje importante de las prácticas como algo que los impacta exclusivamente a ellos en su derecho a cuidar. Para mí es un tremendo logro, y este para mí es uno de los caminos en los cuales hay que avanzar si queremos mayor igualdad de género en las empresas. Es decir, sabemos que el tema de la maternidad y los cuidados es una de las cosas que impacta en las desventajas para las mujeres, y una de las estrategias para que esto deje de ser así es efectivamente distribuir el cuidado de manera más equitativa, ¿no? Entonces, para mí es un muy buen indicador que ellos tengan este nivel de preocupación, que bueno, en términos porcentuales no es tan importante, pero es mejor que nada, ¿sí? Por lo menos a mí me parece de esa manera. Entonces, bueno, son algunas imágenes que yo comparto en los talleres, que también les dan tiene que ver un poco con apelar al humor, ¿sí? Como una manera también de bajar un poco las resistencias. Esto de ser macho no es la única manera de ser hombre, solo la más aburrida, o apelar a esta imagen que es la famosa imagen de Rosa la remachadora, que es esta imagen que se usó post Segunda Guerra Mundial, vinculada con el empoderamiento femenino, y en este caso se usa esa imagen como una base y se la transforma en un varón comprometido con las tareas del hogar, tanto de cuidado como de limpieza y de mantenimiento de las tareas básicas, de las tareas domésticas. Entonces, ya para cerrar, un poco lo que yo diría es que, como les decía antes, yo creo que es inevitable tener sesgos cuando uno trabaja con personas que tienen entre 30, 40, 50 y 60 años, tienen una cantidad de décadas de alguna manera de estimulación y programación mental. Estamos todos muy chipeados en nuestra cabeza para ver el mundo muy dividido entre lo que es de hombres y lo que es de mujeres. Entonces, yo siempre los invito a pensar que entre tener un estereotipo y la acción de discriminación tenemos un montón de pasos en el medio. Entonces, mi primera reacción, mi primer pensamiento puede ser, pucha, y ella siendo mujer y con hijos pequeños, ¿estará a la altura del desafío? ¿Estará dispuesta a la cantidad de horas que esto amerita? Entonces, eso puede pasar. Lo que yo les digo es, elaboren ustedes cuáles van a ser las trabas o las preguntas que ustedes se van a ir haciendo para evitar que eso se traduzca en una decisión sesgada. Una muy buena estrategia es invertir el género de la persona. Entonces uno se puede decir, si en vez de estar pensando en María fuera José, yo me haría la misma pregunta respecto de en qué medida tener hijos pequeños sería un problema. Si la respuesta es no, es que hay un sesgo, ¿sí? Entonces, una de las estrategias que uno puede tener es invertir el género. Y después la estrategia que sigue, por supuesto, es rediseñar las lógicas del mundo del trabajo para que este tipo de tareas de cuidados no sean un obstáculo, ¿no? O sea, básicamente, ¿por qué las mujeres tenemos que vernos en esta decisión de elegir una cosa u otra, cuando en el fondo perfectamente se podrían hacer las dos? Pero esto implica una redistribución. En términos de personas que lideran procesos, y cuando digo líder no me refiero solamente a todos nosotros podemos ser líderes
en mover estos temas de la igualdad de género. Entonces, por un lado, y lo más importante, liderar con el ejemplo. Yo a veces desarrollo políticas súper interesantes en las empresas, armamos una política de género muy bien armada, con muy buenas prácticas de recursos humanos, pero tengo un líder con alta visibilidad que dice una barbaridad en un espacio abierto con 200 personas y echó por tierra todo mi trabajo. Entonces es muy, muy importante que las personas que tienen mayor visibilidad en las organizaciones lideren con el ejemplo. Esto quiere decir, no hagan chistes sexistas, no tengan comentarios de estos que sabemos que hoy en día ya hay cada vez menos tolerancia para escucharlos. Es muy importante que lideren con el ejemplo. También que sean portavoces. Estos temas son temas incómodos en las organizaciones. No es muy fácil generar espacios para conversar de esto. Entonces los líderes tienen que aprovechar cada oportunidad que tienen para poner el tema sobre la mesa como un tema más, como muchos otros temas complejos que se ponen en la mesa en las organizaciones y que no quede reservado solamente para las 2 horas de taller que tenemos al año al respecto, ¿sí? Tenemos que ampliar el campo de acción también, como yo les decía, el área para gestionar los sesgos de género está muy poquito en lo formal y casi todo en lo informal. Entonces yo tengo que saber como líder que si yo estoy pasando por el pasillo y escucho una conversación, escucho un comentario que no es apropiado, tengo que encontrar la manera de gestionar eso. Eso entra dentro de mi campo de acción como líder. No puedo remitirme solamente a gestionar el proyecto, la tarea o lo que sucede en la hora de reunión formal, porque si no se me escapa el 80% del campo de acción para hacer una diferencia. Y por último, tenemos que aumentar el grado de responsabilidad colectiva. Yo creo que esto tiene que ser un esquema en el cual entre todos colaboremos a rediseñar las reglas del juego. Una de las cosas que sucede mucho cuando trabajo esto es que los hombres se quedan como pasmados, como que entienden que mucho de lo que estamos hablando no está bien, muchos se dan cuenta que han tenido comentarios sin intención, que en el fondo son muy sesgados, pero después les queda una sensación de ¿y ahora qué hago? Y entonces ¿qué digo? Como una sensación de casi de parálisis. Entonces necesitamos tener entre todos la responsabilidad colectiva. Cuando nosotros trabajamos sesgos de género en el ámbito empresarial, no es la idea andar mostrando con el dedo quién es más o menos sesgado. Tiene que ver con construir entre todos las conversaciones que nos permitan, si estamos en una reunión y alguien tiene un comentario sesgado, que esté validado, que yo pueda señalar eso y que la persona tenga el espacio para reconocer que eso no estuvo bien y volver a hacerlo. No es la idea andar escrachando a las personas o dejándolas en evidencia, ¿no? Y esto implica un trabajo colectivo donde no solamente yo tengo que revisar mis propias acciones para no ser sesgada, sino que también tengo una responsabilidad de no ser una espectadora pasiva cuando yo veo que hay una interacción enfrente mío que no está siendo apropiada en este sentido. Y eso, por supuesto, requiere de cierto grado de valentía, ¿no? Porque aparte, en muchos casos tenemos relaciones de poder, relaciones de jerarquía en las empresas y no siempre es fácil tener este tipo de conversaciones, por ejemplo, con una jefatura. Así que, bueno, eso es por mi lado. Dejo ahora abierto el espacio para preguntas, comentarios. No sé si ya tenemos alguna reflexión. Mariana, tenemos por acá, primero queríamos hacer, expresar nuestros saludos a Pame Villacrés, que nos está escuchando desde el Reino Unido, a Cintia González, que nos escucha desde Argentina, a Rosa Ponce desde Riobamba, acá en Ecuador, a Karina Cornejo. Precisamente Rosa Ponce desde Riobamba nos tiene una pregunta y dice: los sesgos de género se acentúan en el quehacer político para determinar candidaturas, por ejemplo. ¿Se podría citar alternativas para enfrentar este problema? Claro, y sí, el ámbito político es un ámbito masculinizado por excelencia, así que en ese sentido va a aplicar. A ver, el tema de las alternativas tiene que ver con que mucho de eso estamos trabajando cuando hablamos de estereotipos y sesgos, tiene que ver con la educación. Por ejemplo, ahora en Chile está muy sobre la mesa el debate en torno a la educación no sexista. En el corto plazo, y esto en el ámbito político se sabe que es una de las estrategias, una de las maneras de corregir esta dificultad, estas barreras específicas que tienen las mujeres a ingresar en el campo político, tiene que ver con las cuotas, con diferentes sistemas de cuotas. Porque si nosotros tuviéramos que esperar a que los cambios culturales y vinculados con la educación surtieran efecto, tenemos para varias décadas, ¿no?
Entonces, efectivamente, yo diría que en el corto plazo tiene que ver con liderazgos comprometidos con este tema, que puedan impulsar los cambios internos, en muchos casos sistemas de cuotas, que lo que hacen es aceleran estos procesos, ¿sí? Porque cuando hay un sistema de cuotas, esto impulsa que más mujeres, por supuesto todas súper capacitadas, accedan, eso hace que sean modelos de rol para otras mujeres, hace también que todos los colegas varones vean que efectivamente ingresó un 40, un 45% de mujeres y la cuestión siguió funcionando perfecto o funciona mejor aún, ¿no? Porque a veces parece mentira, pero hay que como que mostrar que las mujeres ingresamos masivamente a un sector y todo sigue funcionando bien, ¿no? Hay como una especie de idea de que las cuestiones van a dejar de funcionar. Y después en el mediano y largo plazo hay que apostar a la educación y al cambio cultural profundo. No tengo más recetas que esas. Sí, ahí digamos, te envían saludos a Ida Amar desde Colombia. Hay saludos de Karina Cornejo desde Quito, también manifiesta que nos está escuchando. Frente a esto hay una inquietud también que dice si es que para enfrentar los sesgos de género, ¿cómo ves tú digamos, las estrategias de discriminación positiva? Bueno, es un poco el ejemplo que di recién de las cuotas. Yo creo que el tema de las cuotas o las metas, porque las empresas, por ejemplo, o sea, en el ámbito político y público es más frecuente encontrar cuotas, es decir, la obligatoriedad de contar con un determinado porcentaje. En el ámbito de las empresas lo que uno suele encontrar con suerte son metas, donde en el fondo es una tendencia que la empresa tiene, pero no está obligada a cumplirla, digamos, al pie de la letra. El tema de este tipo de acciones es que hay que trabajarlas muy bien, porque si no yo creo que empeoran los estereotipos, digamos, ¿no? Porque una de las primeras cosas que surge es ahora vamos a incorporar o vamos a potenciar mujeres mediocres por el solo hecho de ser mujeres. Si no está bien trabajado en la organización, las mujeres que efectivamente van creciendo y accediendo a los puestos de toma de decisión, tanto hombres como mujeres de la organización pueden pensar, no está ahí por mérito, está porque es mujer, ¿no? Yo diría que las empresas están como un poco obsesionadas con la idea del mérito, de la meritocracia, y yo creo que es muy fácil hablar de meritocracia. A mí me encantaría que la meritocracia funcionara como funciona, o sea, en términos técnicos, que efectivamente las personas más capacitadas sean las que puedan desarrollarse y crecer, pero la meritocracia en el fondo jamás funciona de esa manera. La prueba que tenemos de eso es que tenemos la mitad de la población formada igual que la otra mitad de la población, y cuando miramos la estructura de las organizaciones, la estructura en la política, hay una ausencia llamativa de la mitad de la población. Entonces, para mí no hay mejor evidencia que la meritocracia no funciona que mirar la composición actual de las organizaciones. Entonces, yo creo que no diría que las medidas tipo metas o cuotas son la manera más eficaz de combatir los estereotipos. Diría que es la manera más eficaz y más rápida de hacer que las mujeres lleguen concretamente, ¿sí? El tema estereotipos es un tema de educación. Entonces, aunque por supuesto todo tiene efecto con todo, yo diría que en el caso de este tipo de medidas, si no están muy bien comunicadas, muy bien explicadas, muy bien trabajadas, creo que pueden empeorar en términos del estereotipo. Creo que tienen un efecto rebote, como que la gente se enoja particularmente con esto, y diría también que muchas mujeres que dicen, yo no quiero acceder por meta o por cuota, yo quiero acceder por mi mérito. O sea, las mismas mujeres como que nos confundimos en relación a esto, porque por el hecho de ser mujeres no quiere decir que tengamos muy en claro cómo funcionan las desigualdades de género. Sí, tenemos saludos desde Loja. Iván Valladares envía saludos también. Estamos entrando ya a la parte final, digamos, del foro. ¿Qué mensajes podrías enviarnos, Mariana? Pensando en esto último, una de tus últimas láminas hablaba de las pequeñas acciones y grandes cambios. Quizás a veces las personas piensan que no empiezan a generar procesos de transformación porque le parece que pueden ser muy grandes, y creo que ahí tú diste algunas pautas. Entonces, quizás si pudieras profundizar un poquito, ¿qué cosas se pueden ir haciendo de forma concreta para que las organizaciones pongan este tema, para que identifiquen los sesgos y para que empiecen a transformar esa dinámica la dinámica de sesgos que se tiene? Sí.
Mira, a mí lo que me parece es que una de las cosas que yo veo que se da en los espacios grupales, en los talleres, es que cuando las personas empiezan a hablar de esto, hombres y mujeres, de pronto se dan cuenta que no son los únicos que lo pensaban o que les pasaba o que encontraban que esa dinámica era un poco inapropiada o que les incomodaba tal comentario. Entonces yo creo que esto es algo también muy típico de lo que se trabaja cuando hablamos de redes de mujeres, ¿no? Nosotros sabemos que las mujeres cuando están separadas y aisladas en la organización pierden potencia y cuando se juntan, se ven, se conocen, hay algo de ese colectivo que las potencia. Entonces yo creo que cuando nosotros hablamos de los sesgos de género, que como les mostré antes, gran parte del impacto está en las dinámicas informales, yo creo que una de las cosas que puede ser muy potente es no tratar de ser, digamos, como una luchadora o un luchador solo, porque sobre todo las mujeres, cuando nos ponemos muy hincha con esto, rápidamente el sesgo hace que nos vean como las exageradas, las que siempre le ponen picante al asunto, digamos, ¿no? No se puede decir nada que Mariana siempre está haciendo una acotación. Entonces yo creo que ahí sería importante, por ejemplo, si estoy en un equipo de trabajo, generar alianzas. Siempre hay otras mujeres y otros hombres que tienen una mirada parecida. Entonces, si estamos en una reunión de trabajo y una persona hace un comentario desafortunado, por ejemplo, y cito ejemplos, ¿no?, de la vida real. Pucha, Mariana, que estás discutidora hoy en día, ¿es que acaso te vino? Porque esto pasa todos los días. Es un comentario totalmente inapropiado y más allá de que sea inapropiado, tiene que ver con un proceso físico personal, es una manera de denigrar mi aporte, es una manera de quitarle valor, es una manera de decir que estoy dominada por un proceso hormonal. Entonces, si yo tengo algún grado de complicidad con otras personas en la mesa, seguramente vamos a poder apoyarnos entre nosotros. Entonces, esto va a hacer que nadie se ría frente a ese comentario, esto va a hacer que a la salida de la reunión sea otra persona la que se acerque a esa persona y le diga, pucha, este comentario estuvo como medio raro, ¿no? Entonces, me parece que también ahí hay una potencia en ponernos de acuerdo y sobre todo lo que yo diría como estrategia, sobre todo en el ámbito de trabajo, donde uno tiene un rol formal, uno tiene que cuidar su puesto de trabajo, siempre es mejor ir con límites claros, pero con una buena actitud. Es decir, no ir excepto casos muy extremos, no ir a la idea del castigo o al dejar en ridículo a la persona, sino siempre con este afán de construir alternativas posibles que sean mejores, ¿no? Porque si yo pongo a alguien contra la pared frente a alguna situación de estas informales, la persona se va a defender, pues es una reacción humana, básica. Entonces, intentar no arrinconar a las personas, sino mostrarles y poder construir juntos nuevos códigos. Entonces, me parece que en ese punto, si yo pienso en las dinámicas más micro de todos los días, diría que tiene que ver con eso. Buenísimo, amigos, estamos ya cerrando este videoforo. Queremos agradecer a todos los que han estado presentes a lo largo, digamos, de esta charla que hemos tenido con Mariana. Agradecerles por acompañarnos, también decirles que no se olviden de seguir compartiendo este video, que la idea es que esto pueda llegar a muchas personas. Sabemos que ustedes tienen conexiones con redes, con otras organizaciones a las que seguro esta información que hemos compartido les va a ser útil. Este es un video generado desde el Centro Latinoamericano de Inteligencia Colectiva, CLIC, con apoyo del programa UNOS y de la Escuela de Ciudadanía. Querida Mariana, quería agradecerte por haber compartido esta charla con nosotros. Como siempre ha sido un gusto, y también comprometerte para que en una nueva ocasión podamos seguir teniendo tu participación y estas ideas tan positivas y digamos que pueden ser tan interesantes y valiosas para las organizaciones del continente. Mariana, por favor, quería pedirte que te despidas y nuevamente agradecerte. Perfecto, sí, por supuesto, cuenten conmigo, es un placer, creo que este es el tercer año que participo en este espacio, así que sin duda cuentan conmigo, salvo que pase algo, que espero que no, cuentan con todo mi compromiso, así que muy agradecida a todas las personas que se han conectado y eso, que estén muy bien. Okay. Muchas gracias, amigos, hasta una siguiente oportunidad, hasta la próxima.